Bienvenidos a JN Edición Central. Soy Lice Guzmán y es un gusto acompañarlos en la siguiente media hora informativa. Empecemos viendo nuestros titulares. Se requieren al menos 230 días para la realización de elecciones generales razonablemente. 21 organizaciones políticas presentaron precandidaturas para las elecciones internas con motivo de las municipales complementarias 2023. Y el registro de organizaciones políticas reabre este 14 de febrero. Y el presidente del Jurado Nacional de Elecciones aclaró que no hubo ningún cambio de posición del JN respecto a los diversos escenarios para elecciones adelantadas. Veamos. El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salas Arenas, precisó ante la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República que se requieren al menos 230 días para la realización de elecciones generales. El sistema electoral, por lo menos OMPE y el JNE, estiman que sin 230 días para la realización de las elecciones, 230 días, estas no serán posibles razonablemente. De modo que esas fechas, ese lapso, esa cantidad debe estar clara en nuestros cálculos, 230 días. El cronograma que nosotros intentamos comenzaba el 20 de febrero. No sé si lleguemos a tener listas las cosas al 20 de febrero. Y si no es así, seguramente que habrá que contar los 230 días a partir de la fecha en que se comience a realizar el proceso electoral. Asimismo, refirió que se necesita una serie de requerimientos normativos si se quiere desarrollar dicho proceso este año. En primer lugar, dijo suspender las primarias, es decir, sacrificar esa opción de mayor nivel de democracia por la celeridad que conlleva la urgencia social. Y entonces el sistema electoral se reunió y en pleno ampliado del Jurado Nacional de Elecciones con intervención de los jefes de AOMPE y RENIEC, el 20 de diciembre del año 2022 planteamos la posibilidad de un adelanto de las elecciones ya no hasta abril del 2024, sino un adelanto de elecciones mucho más célere, prescindiendo por necesidad de paz social y por la emergencia nacional hasta culminarlas en diciembre del año 2023. Es pertinente decir esta situación, aclarar esta situación, porque hay una confusión en quienes quieren señalar que ha habido un cambio de postura o posiciones ambiguas. Aclarar en el sentido de que un tema es elecciones comunes con primarias y otro tema es elecciones de emergencia sin ellas y con la prisa de la emergencia social. Finalmente detalló que se debe tener en cuenta que si los comicios se realizan en 2023, para que no exceda a diciembre se requiere el cierre del padrón en febrero de este año y que la convocatoria sea la primera quincena de marzo. Cabe destacar que la Comisión de Constitución, tras escuchar al ministro de Justicia y autoridades de organismos electorales, decidió archivar el proyecto de adelanto de elecciones para octubre del 2023. El especialista en temas electorales, Jorge Jáuregui, señaló que el presupuesto para hacer elecciones se relaciona con el cronograma electoral. Jorge Jáuregui, especialista en temas electorales, informó que mientras más tiempo tienen que estar instalados los jurados electorales especiales y las oficinas descentralizadas de procesos electorales, se requiere contratar personal para esas actividades y eso demanda un gasto mayor. Hay que decir que hacia el 2017 se hizo una reforma para extender el plazo, el periodo del proceso electoral de las elecciones generales, ¿no?, que originalmente se desarrollaba entre 120 y 150 días a un plazo de 270 días, ¿no? O sea, casi se duplicó. Entonces esto ha implicado
un incremento del presupuesto, porque evidentemente mientras más tiempo tienen que estar instalados los jurados electorales especiales, las oficinas descentralizadas de procesos electorales, y se tiene que contratar personal instalado los jurados electorales especiales, las oficinas descentralizadas de procesos electorales, y se tiene que contratar personal para esas actividades, esto demanda un incremento del gasto público, ¿no? Mencionó que el estándar para el 2021 para hacer elecciones ha sido de 50 millones de soles. Indicó a grosso modo que esos millones de soles se distribuían para la OMPE, Jurado Nacional de Elecciones y RENIEC. El estándar hasta el 2021 ha sido de alrededor de 500 millones de soles, ¿no? Eso es lo que significó el costo de las elecciones generales, ¿no? Hay que decir que las elecciones generales, es decir, las elecciones presidenciales y las elecciones parlamentarias, digo, no son las elecciones más caras del calendario electoral peruano, porque son elecciones que se desarrollan básicamente en el ámbito parlamentario, en los departamentos, y la elección presidencial, que es una elección única de ámbito nacional. Imagino que las regionales y municipales son las más caras. Son más caras porque tenemos una multiplicidad de distritos, ¿no? Sí, correcto. O sea, demandan, más que más caras, demandan mucho más actividad, y por lo tanto eso se decanta en presupuestos y tal. En ese sentido, el experto en temas electorales señaló que el presupuesto para hacer elecciones se relaciona con el cronograma electoral. Y el registro de organizaciones políticas del Jurado Nacional de Elecciones retomará sus labores y trámites desde el 14 de febrero. El registro de organizaciones políticas, ROP, del Jurado Nacional de Elecciones retomará los procedimientos de inscripción de partidos y otros movimientos desde el 14 de febrero, ello tras haber transcurrido el periodo de un mes de cierre de esta unidad en cumplimiento de la Ley Orgánica de Organizaciones Políticas. En este lapso, el ROP debe permanecer cerrado para trámites que conciernen a las elecciones regionales y municipales 2022, que fueron declaradas concluidas el 13 de enero. Del mismo modo, desde el 14 de febrero, el ROP evaluará la situación de las organizaciones que podrían ser canceladas por no cumplir con requisitos mínimos de ley para mantener sus registros. Cabe precisar que el Jurado Nacional de Elecciones propuso al Congreso el 29 de diciembre de 2022 un proyecto de ley que propone recortar el tiempo de cierre del ROP de un mes a solo 2 días después de la fecha de votación de cualquier proceso electoral. Ello con el fin de retomar con prontitud las solicitudes y trámites de las agrupaciones políticas después de los comicios. Para los comicios internos por las elecciones complementarias se han presentado 21 organizaciones políticas. Veamos. 21 organizaciones políticas cumplieron con presentar sus precandidaturas para participar en las elecciones internas que definirán a sus postulantes para las elecciones municipales complementarias 2023, la misma que se realizarán este 2 de julio. En ese sentido, dichos trámites de presentación y registro de precandidaturas se efectuaron hasta el martes 31 de enero únicamente a través del sistema de Clara internas del JNE, teniendo en cuenta el cronograma de elecciones internas y la normativa aprobada para estos comicios complementarios. Desglosando, las organizaciones políticas presentadas son 7 partidos políticos y 14 movimientos regionales, quienes presentaron a sus aspirantes para los comicios internos. Recordemos que las elecciones internas están a cargo de cada organización política, con la intervención de los organismos electorales. Se llevarán a cabo en 2 jornadas por la modalidad de afiliados o delegados. Por ello, el 26 de febrero, los afiliados de las organizaciones votarán para elegir a los candidatos que los representarán, y para los casos en que hayan optado por la segunda modalidad, en esta misma fecha también se elegirán a los delegados. Estos últimos sufragarán el 5 de marzo para seleccionar a los postulantes. Es necesario recordar que para el 2 de julio los ciudadanos de Canis en Ancash, de Recta en Amazonas, de Lari en Arequipa, de Chimbán, Pión y Ninabamba en Cajamarca, de Huamantanga en Lima, de Aco en Ancash, de Chinchihuasi en Huancavelica, de Manitea en Cusco, de la misma forma en Salcabamba, Huancavelica, en Aparicio Pomares, en Huánuco, tendrán que acudir a votar a sus autoridades locales nuevamente. RNE publicó la lista de padrón inicial de electores que participarán en las elecciones complementarias. La lista también está en plazas, postas médicas y colegios hasta el 8 de febrero y también de manera virtual.
En el marco de las elecciones municipales complementarias 2023, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil RENIEC realizará la publicación de las listas de padrón inicial hasta el 8 de febrero de manera presencial en 12 distritos con insuficiente cobertura de internet y también de manera virtual en la página web institucional reniec.gov.p. En ese sentido, los ciudadanos podrán verificar si sus datos aparecen de forma correcta en las listas del padrón inicial, mismas pues estarán publicadas en las plazas, en las postas médicas y colegios de manera impresa, como lo indica el siguiente cuadro en las 12 regiones que especifican. Cabe destacar que la lista del padrón inicial es la relación de peruanos habilitados para votar en las elecciones complementarias 2023, distribuidos por distritos y contienen información de los ciudadanos que han solicitado un DNI hasta el 7 de enero del 2023, fecha en que se cerró el padrón electoral para esta elección. Por ello, si encontrara una omisión o un error en su nombre, dirección, fotografía o número de DNI, puede formular una observación. Asimismo, si se encontrara una persona ya fallecida con pena privativa de la libertad o interdicción, podrá presentar una tacha contra el sustento respectivo y presentándolo a través de la mesa de partes virtual o con el personal de RENIEC en los distritos donde se publique de manera impresa. El abogado especialista en temas electorales Manuel Chuquillanqui señaló que el JN tiene la función de fiscalizar las elecciones internas y administrar justicia electoral. Manuel Chuquillanqui, abogado especialista en temas electorales, se refirió a las funciones que cumplirá el Jurado Nacional de Elecciones en el proceso de elecciones internas que realizarán las organizaciones políticas con motivo de las elecciones municipales complementarias del próximo 2 de julio. Ahora, en un proceso de elección interna, lo que la ley demanda es de que los organismos electorales participen, es decir, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, Jurado Nacional de Elecciones y el RENIEC. En el caso del Jurado Nacional de Elecciones, estas funciones principales se replican. El Jurado Nacional de Elecciones fiscaliza el proceso de elecciones internas, pero también administra justicia electoral en ciertos casos. Hay que tener en cuenta de que en los procesos de elecciones internas, las organizaciones políticas también cumplen un rol al momento de dirimir controversias que puedan surgir dentro de este proceso electoral, ¿no? El abogado indicó además que por tratarse de un proceso interno se debe tener en cuenta no solo las reglas que establece la ley, sino lo que establecen los reglamentos electorales de la propia organización política. El Jurado Nacional de Elecciones interviene básicamente cuando ya, digamos, si se presentase algún tipo de controversia en las cuales ya haya resuelto los órganos internos de la organización política, ¿no? El Jurado Nacional de Elecciones no es llamado a participar de los asuntos que puedan ocurrir dentro de un proceso interno en primera instancia. Al no existir obviamente los jurados electorales especiales, ¿no? Entonces, una vez se resuelve internamente alguna materia al interior de la organización política, en principio debería quedar una vía abierta para que lo que se haya resuelto allí pueda ser revisado por el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Ahora, nuevamente, es importante recordar que este es un proceso interno, ¿no? Entonces se tienen que tener en cuenta no solamente las reglas que establece la ley, pero también las que establecen los reglamentos electorales de la propia organización política. Chuquillanqui dijo que el JNE tiene la función de fiscalizar las elecciones internas y administrar justicia electoral solo en ciertos casos, ya que en este proceso las organizaciones políticas a través del órgano electoral central cumplen un rol para definir controversias. La Comisión de Constitución del Congreso ha propuesto un predictamen donde se abordarían estas tres propuestas: recorte de mandato de autoridades electorales, composición del Pleno del JNE y que los jurados electorales especiales deben tener una duración permanente y no temporal. Sobre estos temas vamos a conversar con el señor Luis Alberto Sánchez. Él es vocero del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Cómo está usted?
Buenas tardes, muchas gracias. Gracias a usted por aceptar la entrevista. Vamos punto por punto, ¿le parece? Correcto. Para iniciar, el recorte del mandato de autoridades. ¿Qué es lo que se está solicitando aquí? El proyecto de ley que se va a someter a debate en breve, lo que propone es que tanto la máxima autoridad del Jurado Nacional de Elecciones como de la OMPE, es decir, el presidente del JNE y el jefe de la OMPE, recorten el mandato que tienen establecido, que duraría hasta el año 2024, pero el proyecto propone que excepcionalmente se les recorte hasta este año. Sobre este proyecto de ley, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones particularmente ha emitido un acuerdo emitiendo una posición institucional. Acuerdo en el que no participó el presidente del JNE, ya que presentó una abstención, pero sí participaron los otros 4 integrantes, con lo que hicieron un quórum válido para emitir una posición institucional, calificando este proyecto de ley como inviable. En principio debe establecerse que tanto el JNE como la OMPE están regulados en la Constitución, es decir, son organismos constitucionalmente autónomos, y esto no debe pasar desapercibido, ya que el Tribunal Constitucional y la doctrina en materia constitucional han señalado que los órganos constitucionales tienen una especial naturaleza y por eso son recogidos en la Constitución política. Es decir, para que una entidad merezca esta regulación por mandato constitucional, debe reunir determinados elementos. Por ejemplo, las funciones que desempeña deben ser insustituibles, es decir, no cualquier otro organismo podría ejercerlas. Tal es el caso del JNE y la OMPE. Asimismo, las funciones vienen por mandato directo de la Constitución, tal es el caso del JNE y de la OMPE, y también no deben estar supeditadas a otros órganos constitucionales ni poderes, lo que también incluye el Poder Legislativo. Entonces, ¿en qué cree usted que se basa el Congreso para proponer ello? Aquí hay que señalar claramente la intención del Parlamento Nacional. Recordemos que el Congreso de la República está integrada por representantes que provienen de organizaciones políticas. Entonces, aquí la intención del Parlamento, sea cual fuere, al intentar regular la conformación de los órganos constitucionalmente autónomos como el JNE y la OMPE, colisiona en principio con la propia autonomía que va desde que se conforman estos organismos, desde quienes las van a integrar hasta el ejercicio de sus funciones. En segundo lugar, el JNE, sobre todo al ejercer función jurisdiccional, va a dirimir causas que podrían beneficiar o afectar directamente a las organizaciones políticas de las que provienen estos representantes. Entonces aquí, ellos siendo parte de este proceso no podrían formar ahora la suerte de ser jueces y determinar quiénes deben conformar y quiénes no deben conformar las instituciones que actualmente vienen siendo presididas por el JNE, por el señor Salas Arenas, y por el caso de la OMPE, por el señor Corbeto Salinas. Claro, esto se llamaría inconstitucional entonces, ¿no? Es correcto, así es. Perfecto. Ahora hay que ver el otro punto, que es composición del Pleno del JNE, específicamente en 2 salas. ¿Nos puede explicar eso, por favor? Correcto. Existe otro proyecto de ley que propone lo siguiente: incrementar en principio el número de magistrados de 5, que son actualmente, a 7, y señalar que por parte del Colegio de Abogados del Perú deben venir 3 representantes, ¿no? Cuando actualmente tenemos uno que viene del Colegio de Abogados de Lima. Entonces, con estos 7 integrantes, ¿qué se dice? El presidente del JNE deja de ejercer función jurisdiccional, es decir, él no estaría en ninguna sala para dirimir causas. Y en segundo lugar, los otros 6 magistrados van a dividirse en 2 salas de 3 cada uno. Analizando un poco este proyecto de ley, tenemos que por un lado no se entiende cuál es la intención de que el presidente del JNE, que proviene de la Corte Suprema, ya no esté enfocado en la función jurisdiccional. El proyecto de ley no sustenta en qué beneficiaría esto en la función jurisdiccional del JNE. En segundo lugar, ¿por qué se rompería la actual conformación democrática y plural del Pleno? Es decir, tenemos instituciones que actualmente designan a sus representantes: el Poder Judicial, la Corte Suprema, la Junta de Fiscales Supremos, el Colegio de Abogados del Perú, universidades públicas y privadas. Cada uno eligen a un representante. No explica el proyecto de ley por qué ahora el Colegio de Abogados del Perú, que es una entidad, va a elegir a 3 representantes cuando los demás eligen unos cada uno. Entonces eso también llama la atención porque se rompe el equilibrio
en la designación de cada representante. Ahí me gustaría hacer hincapié, por favor, que usted señale y que les comente a los ciudadanos que nos están viendo qué cosa es lo que señala específicamente la norma actual. Correcto. Además de lo ya señalado, está en la creación de 2 salas. Entonces, 2 salas con 3 representantes que van a dirimir en última instancia la justicia electoral. Y aquí viene un detalle muy importante, porque nosotros, por ejemplo, vemos la sala del Tribunal Constitucional como última instancia. Las salas de la Corte Suprema están integradas por 5 a 7 magistrados. En este caso no se comprende bien por qué estarían reducidas a 3 magistrados. ¿En qué beneficiaría eso el debate cuando el proyecto de ley señala como justificación abonar en la mejor eficacia al aplicar la justicia electoral? Pero en realidad se estarían contradiciendo porque estarían recortando el debate de 5 magistrados a 3 y en segundo lugar estarían quitando o digamos desvinculando al magistrado que tiene experiencia en la función jurisdiccional que proviene de la Corte Suprema. Entonces, esta es una contradicción intrínseca en el proyecto de ley que no ha sido plenamente justificada y por el cual el Pleno, ahora sí con los 5 miembros actuales, han considerado que es inviable. Ahora hay que analizar el tercer punto, que es con respecto a los jurados electorales especiales, que deben tener una duración permanente y no temporal. Correcto. Parte del proyecto de ley también señala lo que usted menciona, pero hay una particularidad porque también se afecta quiénes deben conformar los jurados electorales especiales, ¿no? Igual rompe un poco la regla de la conformación actual y establece que deban ser permanentes y ya no temporales para cada proceso electoral. Aquí el proyecto de ley principalmente no ha, digamos, justificado de manera correcta el gasto que rogaría implementar para el Estado. El gasto para el Estado que rogaría implementar jurados electorales especiales que vendrían a desarrollar una función permanente. Al igual que en el caso de la composición de 7 magistrados que pretende, no se ha justificado cómo esto afectaría al Estado económicamente, porque el crear órganos permanentes, el incrementar el número de magistrados, evidentemente conlleva el pago de remuneraciones de manera permanente. Exacto. Entonces, este es un costo adicional al Estado que tampoco ha sido justificado en el proyecto de ley. Claro, porque bien como usted lo señala, estos órganos son temporales, ¿no? Por ende, solamente cuando hay elecciones es que se les convoca a estos órganos y se les asigna un presupuesto económico. Correcto. Bien, y ahora pongamos también en otra de las posiciones, ¿no?, de aprobarse la posibilidad este predictamen, ¿qué se tendría que hacer? ¿Una reforma constitucional? En el caso del recorte del mandato, muy atinada su pregunta, efectivamente nosotros lo que vemos es una colisión con la actual regulación en la Constitución. Son normas constitucionales, el artículo 180, 182, 176 recogen al JNE, a la OMPE y a la RENIEC como organismos constitucionalmente autónomos. Claro. El recorte de mandato en el proyecto de ley pretende aprobar una ley que contenga una disposición transitoria en la Constitución que se va a evidenciar al contradecir el artículo 180 y 182 de la Constitución, es decir, no se ha justificado cómo operaría esta vulneración a la Constitución. No por una ley con una norma transitoria, excepcional, puede vulnerarse artículos expresamente tipificados en la Constitución. Eso por un lado. En el caso de los otros proyectos de ley se pretenden modificar leyes orgánicas, también la Constitución, pero no de manera adecuada. Igual entrarían en conflicto con la actual regulación. La Constitución establece, el jefe de la OMPE es elegido previo concurso público por la Junta Nacional de Justicia. En el caso de los magistrados del Jurado Nacional de Elecciones, provienen de instituciones. Eso también está recogido en la Constitución. No se establece claramente en el proyecto de ley cómo se modificaría la Constitución sin colisionarla, sin afectarla, vulnerarla. Como actualmente, me parece, los proyectos de ley no están acordes a la teoría constitucional que respeta el marco de los organismos constitucionalmente autónomos. Entonces, según lo que usted nos señala, no habría justificación alguna con respecto a este predictamen del Congreso. Es correcto. Muy bien, nosotros hemos conversado con el señor Luis Alberto Sánchez, vocero del Jurado Nacional, a quien por supuesto le damos las gracias por haber estado aquí en el programa. A ustedes las gracias. Bien, es momento entonces de ir a una pausa y retornamos.
Estamos de regreso aquí en JNE Noticias y ahora le informamos que el gobierno declaró en estado de emergencia en 7 regiones para que se mantenga el orden interno. Esto a raíz de las protestas ocurridas en nuestro país. El Poder Ejecutivo declaró en estado de emergencia los departamentos de Madre de Dios, Cusco, Puno, Apurímac, Arequipa, Moquegua y Tacna por un periodo de 60 días calendario, a fin de prevalecer la seguridad y la paz social. La norma precisa que en el caso de Puno, el control del orden interno se encuentra a cargo de las Fuerzas Armadas, incorporando a la Policía Nacional del Perú para el logro de dicho objetivo en la zona declarada en estado de emergencia. En el marco de la medida constitucional, se establece la inmovilización social obligatoria de todas las personas en sus domicilios por 10 días calendario en el departamento de Puno, desde las 8 de la noche hasta las 4 de la mañana. En este sentido, las personas pueden circular en las vías de uso público para la adquisición, producción y abastecimiento de alimentos, lo que incluye su almacenamiento y distribución para la venta al público. La Junta Nacional de Justicia amplió el plazo hasta el 15 de febrero para que postulantes puedan participar del concurso que definirá a la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial. A continuación, los detalles. Hasta el 15 de febrero tendrán plazo los postulantes a la jefatura de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial para participar en este concurso público organizado por la Junta Nacional de Justicia. Esta entidad, que preside Imelda Tumialán, precisó también que la ampliación del periodo de pagos será hasta el 14 de febrero y que las nuevas fechas para las etapas de evaluación para dicho puesto se comunicarán en los próximos días. Para postular al cargo, se requieren más de 15 años de experiencia profesional, estudios de posgrado en gestión pública o sistemas de control y no estar inhabilitado para ejercer cargos públicos. Cabe precisar que la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial reemplazará a la OCMA, Oficina de Control de la Magistratura, y tendrá independencia económica, funcional y administrativa como parte de las reformas que surgieron a raíz de los casos de corrupción como los cuellos blancos del puerto, que iniciaron en 2018. Hasta aquí con la información, lo dejamos con imágenes de Cajamarca. Nos reencontramos mañana.